Panicuna, wawqikuna, hermanas y hermanos. Nuestra clase de quechua continúa. Qallarishu. Empecemos. Hoy día estudiamos el morfema enclítico. Estamos estudiando estos sufijos, estas partículas que tienen carga significativa mínima, pero que son dependientes de una unidad mayor, que es la palabra. Hoy día, repito, estudiamos morfema enclítico chau. Enclítico significa que va después de la palabra. Otros lo llamarán sufijo. Muy bien. Otros lo llamarán postfijo. No importa. En el dialecto quechua 2, el morfema chau equivale al morfema pi. En español equivale a la preposición en. Aquí en español es preposición. En quechua es posposición, o sea, enclítico. Funciona como locativo y temporal. Como morfema locativo, Kay marcachau yurirqa. Nací en este pueblo. Marcachau. Ahí tiene el morfema locativo chau. Indica el lugar. Morfema temporal. Pampa quillachau, pagaspa pargunzi. En la luna llena regamos de noche. Aquí quillachau. Yaku rurinchaupis kawaykan. Chaymi yakuta tahranchikchu. Dentro del agua también hay vida, por eso no la ensuciamos. Parece una simple oración, pero es todo un contenido de mensaje de miles de años, porque tratamos con respeto y cariño al agua y decimos madre agua. Tagay chakrachau yakunta murui. Siembra yacón en aquella chacra. Yacón es un tubérculo. Pampa quillachau pishjokunapis cuchicuyan. En la luna llena hasta los pájaros se alegran. Aquí ya hay idea temporal. Hukpunchaumi hitapanakunganchikta rurashun. En otra oportunidad haremos lo que nos hemos comprometido. Bien, ustedes estarán escuchando que el quechua es una lengua de sufijos, de elementos que van después de la palabra. Por eso decimos enclíticos. Chacra, terreno de cultivo. Y ahí viene en español chacarero. Hitapanakui, comprometerse recíprocamente. Hukpun, otra oportunidad. Kai, verbo haber, también verbo ser. Kawai, vida, vivir. Kushikui, alegrarse. Murui, sembrar. Pampaquilla, luna llena.
El mundo andino, como el mundo asiático, especialmente del extremo oriente, toman en cuenta mucho el proceso lunar, el calendario lunar. Por esta razón, nos fijamos mucho cuando es la luna llena, Pampaquilla. Pampaquilla, no hacemos muchas cosas o aprovechamos su luz para otras cosas. Pisco, también lo dicen pisco, ave, pájaro. Y hay topónimo al sur del Lima, se llama Pisco, porque es el santuario de aves migratorias. Ruray, hacer. Ruri, dentro. Dentro. A veces este ruri se refiere a la quebrada muy estrecha. De aquí viene la palabra luri y el topónimo lurin. En Lima hay lurigancho, lurin. Son topónimos. Tagay, aquella, aquel. Tajray, ensuciar. Yaku, agua. Elemento muy importante de la vida. Y decimos Yaku mama, madre agua. Yakun, Yacón. Su nombre científico, Polimia edulis. Yacón tiene un tubérculo parecido al camote. Y para comer yacón, pelamos la cáscara y luego comemos como si fuera fruta. Rico, pues este tubérculo muy rico en líquido. Y decimos que este líquido disuelve la sangre cuando la sangre está espesa, que provoca muchas enfermedades. El yacón disuelve. El morfema chau tiene una variación cho, que es la adiptongación que se da en el Callejón de Huaylas. En Ancash hay dos regiones que llamamos callejón. Callejón de Conchucos, muy común, dice chau. Callejón de Huaylas, cho, adiptongación. Ejemplos, Huasipuncu chau. En el Callejón de Huaylas dicen Huasipuncu cho, en el patio. Huasipuncu es el patio. Caichau. En el Callejón de Huaylas dicen Quecho, en este lugar, aquí. Bien, cualquier pregunta que ustedes me hagan, trataré de contestarles si está a mi alcance. Hay cosas que yo ignoro, naturalmente, y ustedes pueden también allí colaborarme. Si no entienden alguna palabra de mi explicación, decir, por ejemplo, no entiendo la palabra enclítico, no entiendo la palabra morfema o fonema que usamos los que hemos estudiado la lingüística y que usamos como léxico técnico para muchas lenguas las mismas. Entonces, ustedes pueden preguntarme y podré explicarles y así me daré cuenta cómo debo enseñar. El diálogo entre estudiantes y alumnos es necesario. Panicuna, Huauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.